Conversamos hoy especialmente para esta mesa redonda con el historiador de La Habana, el doctor Eusebio Leal Spengler, principal artífice de esta restauración que se lleva a cabo en el centro histórico de La Habana, pero especialmente de esa proyección a futuro de la línea, de lo que llamamos la línea de la Avenida del Puerto y todo el entorno portuario de La Habana que tiene una larga historia. Precisamente, dándole la bienvenida, doctor, quisiera acercarme a esa historia que hace que el puerto de La Habana, su bahía, su entorno de cara al mar, tenga tanta importancia para la ciudad, para marcar el rostro de la ciudad. Bueno, yo creo que La Habana no se comprende sin su mar y sin su puerto. En definitiva, el puerto fue la motivación fundamental cuando en 1508 un marino gallego llega al puerto de La Habana y carena sus naves en el puerto. Y logra, usando un betunero, como le llamaban entonces, que era un manantial de brea o de material bituminoso, logra calafatearlas y continuar su camino. Este bojeo realizado en esa fecha hace aparecer el nombre del puerto como el puerto de Carenas, pero al final del camino sería el puerto de La Habana. Y ese puerto de La Habana va a ser famoso en el mundo entero y hay un elemento estratégico que lo determina, y es que en la parte este y hacia el norte, al noreste, una serie de colinas que comienzan sobre la roca devastada del Morro para construir la fortaleza, las alturas de la Cabaña, permiten enmascarar que la flota se encuentra en el puerto. Tanto la que llegaba de distintas rutas a partir de esa determinación histórica para La Habana y para el continente, como también los navíos militares que solían ser los guardianes de esta mar. Alrededor del puerto y del canal, La Habana se desarrolla. Cerca de aquí está el árbol, la ceiba del Templete. Y por toda la orilla de lo que es el actual malecón, quiere decir el camino del mar hacia el monte Vedado o el campo Vedado y la Chorrera, La Habana vivió su camino hasta su asentamiento definitivo en 1519. Esto permite que sea una de las pocas ciudades que por una sola calle uno pueda ir atravesando desde el pasado al futuro, que es la única manera de descifrar el misterio del tiempo. De ahí que le demos mucha importancia al proyecto de rehabilitación de toda esta parte. En puridad de verdad y en justicia hay que decir que la decisión del ministro de las Fuerzas Armadas en 1986 de restaurar la fortaleza de la Cabaña y del Morro, convertir en unos bosques todo el entorno, va a ser la señal. Tan es así que ahora miles de personas asisten a ese hecho, que en el mundo tiene eco en Valparaíso y en San Petersburgo, la antigua Leningrado, de un disparo de cañón que se realiza desde esa fortaleza, con la peculiaridad de que ahora miles de personas asisten para la escena y para el símbolo de que las puertas de la ciudad se cierran o se abren. El plan de restauración de ese entorno, al menos por esta parte, es decisivo para la imagen del centro histórico como patrimonio de la humanidad, como también lo es la purificación de las aguas de la bahía, que es todo un desafío, teniendo en cuenta que todos los riachuelos y afluentes que vienen a la bahía son atravesados o interceptados, mejor dicho, por fuentes de contaminación que deben ser erradicadas o mitigadas. Esto le dará a la ciudad y a las ciudades ultramarinas, como son Regla y Guanabacoa, no solamente un aliento en su monumentalidad, sino que también va a distinguir y a perfeccionar lo que hacemos de esta parte. Hoy la Alameda de Paula está a salvo, quiere decir, se demolieron toda una serie de naves que podemos ver en imagen
y que quitaban el sentido a la Alameda, que era precisamente junto al mar, junto al puerto. Hoy hay un nuevo embarcadero para Regla y posiblemente también para Casablanca, en lo que fue el antiguo cuartel de los bomberos del mar, cuya estructura ha sido utilizada y adecuada, haciendo ese bonito diálogo entre lo antiguo y lo moderno, que es tan válido en la restauración, siempre y cuando se haga con arte y cultura. Es también un hecho que el muelle de la madera y del tabaco es hoy una planta industrial no contaminante, la cervecería. Y es verdad que el almacén San José es actualmente todo lo que es el mercado de la artesanía y en el futuro la planta superior también de los libros y del teatro. En ese contexto está la iglesia de Paula y casi todos los edificios que le dan al frente del puerto van siendo uno tras otro restaurados. ¿Cuál es el desafío principal? Bueno, todo un programa está realizado, en el cual interviene y realiza un proyecto unitario la autoridad portuaria, que en este momento se consolida y que va a tener un valor inapreciable para el futuro. Ese trabajo de reordenamiento del territorio nos lleva a pensar qué ocurrirá del lado de allá, donde hoy están las antiguas refinerías y fábricas. Seguramente estos privilegiados terrenos tendrán en el futuro un destino predecible. ¿Y cómo usted sueña y cómo sabe que se ha planificado el futuro del puerto de La Habana y de ese gran paseo que le permite a los habaneros mirar al mar? ¿Qué habrá allí? ¿Qué podrá recibir el habanero cuando llegue a ese entorno y camine por esas calles? Bueno, durante años se ha trabajado en esa dirección de planificación del tema, que era un tema muy delicado, porque hasta en muy pocos años el puerto de La Habana tenía una vitalidad como puerto comercial de carga y descarga, que hoy está casi absolutamente controlada, ya que su posición, el encanto, la condición de patrimonio de la humanidad, de las fortalezas y de la ciudad misma, la belleza del estrecho canal, el estrecho canal que da ingreso a las 3 ensenadas de la bahía de La Habana, que son como la llave que aparece en su escudo, y la construcción previsora del gran puerto del Mariel, que lleva hacia allá, hacia el occidente, todo el desarrollo del comercio marítimo, puerto de contenedores, puerto abierto al mundo, le va a dar al puerto de La Habana la posibilidad de la purificación de sus aguas, de la limpieza en profundidad, y así es como lo veo. Lo veo y me anuncia el regreso de esa posibilidad cuando vuelan los pájaros de mar sobre la bahía, cuando reaparecen gaviotas, alcatraces y vuelan en este entorno. Cuando miriadas de golondrinas vienen de Finisterre todos los años y buscan en el puerto de La Habana y en la ciudad su refugio. Delante de nosotros, como desafío principal, también están los muelles de 1916 y son los antiguos embarcaderos que fueron en orden de aparición el muelle de la Caballería, que era el del gobierno, el muelle de San Francisco, el muelle de los vapores, el muelle de Santa Clara, el muelle de la Machina. Quiere decir, estaban aquí y hay importantes fotos sobre eso. Y todo este proyecto llega hasta el Castillo de Atarés. El Castillo de Atarés, que ya en compatibilización con los intereses que tiene esa eminencia sobre la ciudad y sobre el puerto, permite actualmente haber demolido todo lo que se construyó posteriormente en lo alto del castillo. Se ha podado la montaña para poder ver su estructura bella, obra del ingeniero Kramer después de la toma de La Habana por los ingleses, y fundamentalmente se han realizado reveladoras excavaciones arqueológicas que nos han permitido encontrar parte de los depósitos de municiones, armamentos y elementos que van a permitir que el recorrido por la ciudad histórica lleve al castillo, que es como su mirador natural. Ahora,
la torre de San Francisco es como el mirador más alto, el otero más alto dentro de la ciudad. Quisiera un poco referir la organización que se viene realizando dentro de la bahía, apreciando mucho el trabajo que el Grupo de Desarrollo realizó durante muchos años y sumándolo a la determinación del gobierno de que esa tarea sea muy centrada, ya que es estratégico para La Habana la purificación de la bahía, la descontaminación, la mitigación de las fuentes de contaminación que ahora todavía siguen siendo para nosotros un problema. Y desde luego, lo más importante es que el puerto, una vez más, ha abierto La Habana al mundo. Las habaneras y los habaneros tenemos una responsabilidad con nuestro entorno y en estos días se ha venido debatiendo mucho sobre el particular. Y cuando una ciudad mira al mundo, mira al mar, también hay que tomar previsiones y hay que tener una responsabilidad muy alta. ¿Usted qué le diría a las habaneras y a los habaneros tras este esfuerzo inmenso por devolverle ese balcón al mar, ese diálogo con el mar? La nación sostenida sobre un pacto social que ha consagrado tantos esfuerzos a lo largo de décadas para formar, educar y dar oportunidades, merece, desea fervientemente que todo el mundo entienda que es un factor decisivo y determinante en esto que llamamos el diálogo con el mundo. Hemos roto y agrietado los muros que se colocaron en torno a Cuba. Cuba está aquí y gracias a su presencia y permanencia el mundo viene a ella. Si eso es verdad, todos debemos cuidar lo que con un enorme esfuerzo la nación ha hecho. Yo diría que la oficina del historiador no es más que el rostro de la nación en esta tarea, el rostro de la nación en este empeño. Cuando colocamos una flor, un árbol, un banco, una luminaria, cuando restauramos un monumento, un edificio, cuando creamos viviendas, escuelas, hospitales, cuando abrimos a la peatonalidad, a las plazas y los jardines, aspiramos a que todo el mundo ame eso. Y eso que tú me has dicho, que se debate tan intensamente en estos días, quiere decir el comportamiento de algunos ciudadanos, que me hace pensar muchas veces en el pensamiento anticipado de Martí cuando dijo que los hombres van en dos bandos, los que aman y fundan y los que odian y deshacen. ¿Quiénes son los que odian y deshacen? Los que han quedado al margen del desarrollo intelectual, del desarrollo global del país. ¿Quiénes son los que aman y construyen? Los que han aprovechado las oportunidades, los que han aprovechado el conocimiento y los que sienten que la cultura no es el privilegio de una élite, sino la misión de una vanguardia que va adelante, llevando tras de sí los mejores sentimientos y las mayores capacidades de un pueblo que se presentan del mundo con su paz social, con sus conquistas reales, pero con la más importante de todas, con ese pueblo, con esas personas. Todo el que viene a Cuba y a La Habana se encanta con la arquitectura de una ciudad maravilla, que por votación mundial ocupa ese lugar. Todo el mundo se maravilla de la ciudad ecléctica que en distintos espacios muestra nuestro carácter, nuestra forma de ser. Pero lo que más sorprende, lo que más se estima, lo que más se aprecia es el pueblo, la gente, la capacidad de la gente de ser hospitalaria, de recibir. Mire, no alcanzarían todas las autoridades del mundo para al lado de cada ciudadano tratar de mantener el diálogo equilibrado, justo, educado con los que vienen y han de venir. Eso tiene que ser el resultado de una vocación y de un deseo. Es mi criterio. Mucho le agradecemos al historiador de La Habana, el doctor Eusebio Leal Spengler, su comparecencia para la mesa redonda, cuando hoy hablamos del desarrollo de la línea del puerto habanero, de ese entorno de la bahía que tanta historia atesora para nuestra ciudad.